Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy estoy especialmente emocionado porque vamos a abordar un tema que ha generado un auténtico revuelo entre muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles. Sé que les va a encantar, porque nos sumergiremos en uno de esos misterios que nos dejan pensando, un enigma que ha mantenido a los fans especulando y buscando respuestas incansablemente, porque Kerem Bürsin pareció huir de una pregunta sobre Andercel. Prepárense porque el misterio finalmente será revelado. Como bien saben, la conexión entre Kerem Bürsin y Andercel trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno que capturó la atención de millones. Sus seguidores o shippers, como se les conoce en la jerga de Internet, se enamoraron de su química, de la forma en que sus miradas se cruzaban y de la aparente complicidad que compartían. Hemos sido testigos de su evolución, tanto en sus roles como en sus vidas públicas, y es precisamente esa intensa conexión la que hace que cualquier sombra de duda o evasión sea un foco de atención digno de un análisis exhaustivo. Antes de lanzarnos de lleno a desentrañar este fascinante enigma, les recuerdo algo fundamental: si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos con pasión a desentrañar los secretos del mundo del entretenimiento, a traerles las noticias más jugosas y a analizar las historias que nos cautivan y nos hacen soñar. Además, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es la clave para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es nuestro motor, lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad que ustedes merecen. Ahora sí, prepárense para el plato fuerte. Nos trasladamos a un evento público, uno de esos lugares donde las estrellas son el blanco de todas las miradas y, por supuesto, de todas las preguntas. Kerem Bürsin, como figura prominente de la escena turca, fue abordado por la prensa. Y como suele suceder en estos escenarios, las preguntas fluyen desde lo más general hasta lo más específico, buscando siempre una declaración jugosa, una anécdota interesante o simplemente el titular que marque la jornada. Y en medio de este torbellino de interrogantes, surgió el nombre que tantos esperaban escuchar: Andercel. Las imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales y los reportajes que se publicaron dejaban entrever un Kerem visiblemente incómodo. No era una molestia explícita, sino más bien una suerte de urgencia por salir de esa situación, una manera de cortar la conversación antes de que pudiera profundizarse. Ante la pregunta directa y sin rodeos sobre Ande, Kerem optó por una respuesta que muchos catalogaron como evasiva. Intentó cambiar de tema, ofreció una respuesta corta y genérica que, lejos de satisfacer la curiosidad de los reporteros, alimentó aún más la especulación entre los fans. Este comportamiento, como era de esperar, desató una auténtica tormenta de especulaciones. ¿Qué significaba esa aparente evasión? ¿Había algún tipo de tensión latente o conflicto entre ellos? ¿Estaba intentando proteger algo o a alguien? ¿O simplemente deseaba mantener su vida privada alejada del foco mediático? Las teorías volaron en todas direcciones. Algunos apuntaban a una fractura en la relación que antes parecía tan sólida. Otros sugerían que Kerem podría estar intentando evitar cualquier tipo de asociación mediática con Ande en ese preciso momento, quizás por razones profesionales, para no desviar la atención de sus proyectos. Y por supuesto, no faltaron quienes pensaron que simplemente estaba teniendo un mal día y no estaba de humor para hablar de asuntos personales. Pero ¿cuál es la verdad que se esconde detrás de esta aparente huida? Para desentrañar este complejo misterio, debemos considerar una serie de factores interconectados. En primer lugar, el contexto es fundamental. Los eventos públicos, especialmente las alfombras rojas y los eventos de prensa, pueden ser entornos extremadamente abrumadores para cualquier persona, y mucho más para figuras públicas que están constantemente bajo el microscopio. La presión de los flashes, el constante zumbido de las cámaras, las preguntas repetitivas y a menudo intrusivas, todo esto puede generar un estrés considerable. A veces, lo que a nuestros ojos parece una huida desesperada, en realidad es un intento de gestionar la presión y mantener la compostura en una situación de alta exigencia. En segundo lugar, la naturaleza misma de la pregunta es crucial. Preguntar sobre una expareja, o sobre alguien con quien se tuvo una relación pública y mediática, es siempre un terreno delicado. Incluso si la relación terminó en los mejores términos, la gente tiende a buscar segundas intenciones, a leer entre líneas, a construir narrativas que quizás no tienen ninguna base real. Kerem, al ser preguntado directamente sobre Ande, pudo haber sentido
Ido la necesidad imperiosa de no dar pie a interpretaciones erróneas, de no generar un nuevo escándalo o un drama innecesario que pudiera afectar su imagen o la de Ande. A veces el silencio o una respuesta cuidadosamente evasiva son las armas más efectivas para evitar la controversia en un entorno tan volátil como el de la prensa del corazón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empezamos a desenredar el ovillo y a mirar más allá de la superficie. Hemos investigado a fondo, hemos analizado declaraciones pasadas, hemos seguido de cerca las noticias y la actividad en las redes sociales de ambos, y hay varias pistas que nos llevan a una conclusión mucho más matizada y realista de lo que inicialmente se pensaba. Uno de los aspectos clave para comprender esta situación es entender la dinámica actual entre Kerem y Ande. A pesar de que su relación sentimental pública llegó a su fin, no existe ninguna evidencia sólida que sugiera que haya una enemistad o un conflicto grave entre ellos. De hecho, en ocasiones posteriores, ambos han demostrado un respeto notable al referirse el uno al otro en entrevistas generales, evitando cualquier tipo de crítica y manteniendo una actitud cordial y profesional. Esto sugiere fuertemente que, si bien su relación romántica pudo haber llegado a su fin, han logrado preservar un nivel de respeto mutuo, algo que es fundamental y admirable en el competitivo mundo del espectáculo. Entonces, si no hay conflicto, ¿por qué la evasión? Una de las explicaciones más plausibles es que Kerem se encontraba en un momento crucial de su carrera en el que buscaba enfocarse intensamente en proyectos específicos y, de alguna manera, dejar atrás cualquier tipo de especulación o distracción relacionada con su vida personal. En la industria del entretenimiento, la imagen pública es una herramienta vital y, a veces, las asociaciones mediáticas no deseadas pueden desviar la atención del trabajo principal y diluir el impacto de sus proyectos. Al ser evasivo, Kerem podría haber estado intentando dirigir la atención de la prensa y del público hacia sus nuevos proyectos, hacia su desarrollo profesional, y alejándola de los constantes rumores sobre su vida amorosa. Además, es importante recordar que la prensa, en su incesante búsqueda de una primicia exclusiva, a menudo presiona a las celebridades para que hablen de temas que pueden ser sensibles o privados. La pregunta sobre Ande en ese contexto específico y bajo la presión de los medios, pudo haber sido formulada de una manera que Kerem consideró inapropiada para responder públicamente en ese preciso instante. No se trata necesariamente de una huida de Ande como persona, sino de una huida estratégica de una situación incómoda creada por la pregunta en sí, y por el momento en que fue planteada. Pensemos en ello desde una perspectiva diferente. Si Kerem hubiera respondido de manera muy detallada sobre Ande, ya fuera de forma positiva o negativa, habría abierto la puerta a un sinfín de análisis, interpretaciones y juicios por parte del público y de los medios. Si hubiera sido excesivamente positivo, los fans habrían especulado sin descanso sobre una posible reconciliación, generando una presión adicional. Si por el contrario hubiera sido negativo, se habría generado un drama innecesario que habría dañado la imagen de ambos. Al optar por la evasión, Kerem eligió la ruta más segura, la que menos consecuencias negativas potenciales podría acarrear para su imagen pública y para la posible armonía que, como profesionales, buscaba mantener con Ande. Otro factor a considerar es la evolución natural de las relaciones. Las relaciones románticas, incluso aquellas que son objeto de tanta atención mediática, tienen sus propias etapas, sus altibajos y finalmente sus conclusiones. Es un proceso natural que las personas sigan adelante, que sus vidas tomen rumbos diferentes y se desarrollen de maneras distintas. Cuando una relación pública termina, la tentación de los medios y del público de seguir preguntando y especulando es alta, pero para las personas involucradas, puede ser un proceso íntimo de sanación y de redescubrimiento personal que prefieren mantener en el ámbito de la privacidad. La evasión de Kerem, en este sentido, podría haber sido simplemente un reflejo de su deseo legítimo de privacidad en ese momento particular. Hemos también observado que en entrevistas posteriores, cuando se le ha preguntado de forma más general sobre sus relaciones pasadas o sobre sus sentimientos en general, Kerem ha mostrado una mayor disposición a hablar, pero siempre manteniendo un tono respetuoso, reflexivo y profesional. Esto refuerza la idea de que no se trata de una huida, en el sentido de un escape aterrado o de un acto de cobardía, sino más bien de una gestión calculada de la información y de las expectativas mediáticas en un contexto específico y sensible. Ahora bien, ¿podría haber algún otro matiz o explicación más profunda? Es posible. La vida de las celebridades es compleja y a menudo multifacética. Quizás Kerem estaba atravesando un momento personal particularmente complicado,
una etapa difícil que no tenía nada que ver con Hande, pero que hacía que cualquier mención a su vida privada fuera especialmente sensible y dolorosa. O tal vez, como mencionamos anteriormente, estaba intensamente enfocado en un proyecto muy importante y no quería que los rumores sobre su vida amorosa eclipsaran o contaminaran el esfuerzo y la dedicación que estaba invirtiendo en su trabajo. La industria del entretenimiento es un laberinto de presiones, expectativas y estrategias, y las motivaciones de las celebridades pueden ser tan variadas como complejas. En resumen, la aparente huida de Kerem Bürsin de la pregunta sobre Andercel no parece ser un indicio de un conflicto grave o de un drama profundo y oculto. Más bien, se presenta como una estrategia inteligente de gestión de su imagen pública y de su esfera privada. Es muy probable que su intención principal fuera evitar especulaciones innecesarias que pudieran generar controversia, mantener el enfoque en su carrera profesional y respetar el espacio personal que él y Hande, como individuos, necesitaban para seguir adelante después de su relación. La clave aquí reside en la sutileza y la diplomacia. No se trata de un rechazo frontal o de una declaración hostil, sino de una maniobra cuidadosa para navegar un terreno mediático delicado y proteger su tranquilidad y la de Hande. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero sinceramente que este recorrido por las posibles razones detrás de esa pregunta y de esa respuesta nos haya ayudado a comprender un poco mejor el complejo y fascinante mundo de las celebridades y las presiones a las que se enfrentan constantemente. Hemos visto que a menudo, lo que a nuestros ojos parece un gran misterio o un gran drama, tiene explicaciones mucho más sencillas, humanas y lógicas. La vida real, incluso la de las estrellas, rara vez es tan simple como la pintan las portadas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Su interés, su participación y su apoyo son increíblemente valiosos para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tenían alguna otra teoría sobre la evasión de Kerem? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones o creen que hay algo más que no hemos considerado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental. Y si han disfrutado de este contenido y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fanáticos de Kerem, de Hande o simplemente del apasionante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la magia del entretenimiento.